Bueno, buenas tardes. Podemos ir empezando. Decía Rafaela que es una costumbre estar aquí en la Escuela Feminista, de Pensamiento Feminista. Yo creo que es una costumbre y es una alegría, además. Para mí, particularmente, este año, esta sexta edición, es una alegría poder moderar esta mesa, que es un auténtico lujazo, un auténtico cartelazo. Luego os las presentaré una a una. Y antes de que se me olvide, comentaros que tenemos una serie de puestos por allí en la entrada. Son los puestos de la librería La Yocura, librería y sex shop Pimentón Dulce, Yard Trans, Asturias Acoge, Asturias por Palestina, Musoc y Amasturies, ¿vale? Así que luego, en un descansito así entre mesa y mesa, daros un paseo por los puestos a ver, que seguro que hay cosas muy interesantes, ¿vale? Bueno, esta mesa tiene muchos nombres. Vamos a llamarla Lucha Feminista, Alianzas Feministas. Yo creo que así sintetizamos bien de lo que queremos hablar. Queremos hablar, el objetivo principal es lanzar una mirada, yo diría que 4 miradas, ¿no? Feministas, a la política internacional, a la realidad internacional. También teniendo en cuenta, bueno, pues que esta realidad internacional luego se concreta en los distintos territorios, a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel regional. Y como tenemos realidades muy diversas aquí, creo que va a ser muy interesante el que podamos hablar de todas ellas. Con respecto al año pasado, ¿no? A la escuela del año pasado, yo creo que estamos en un curso político que ha profundizado en esa especie de internacional reaccionaria, ¿no? Ya lo hemos visto, lo hemos hablado también en la mesa anterior, esa extrema derecha que va ganando posiciones. Hemos tenido un curso político marcado por la masacre en Gaza, marcado por Trump y toda esa política antisocial, ¿no? Y esas alianzas también a nivel internacional, pues belicistas, racistas, misóginas, machistas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Parece que la extrema derecha de alguna manera está canalizando pues algunas dolencias y canalizando algo así como la rebeldía, ¿no? Y esto se expresa a distintos niveles, por un lado a nivel de política institucional, pero luego también a otros niveles más subterráneos. Hablamos ¿no? de la machosfera, de todo este entramado también social que también está ahí y hay que mirar y hay que ver cómo responder. Porque también estamos aquí para hablar de cómo pensar en futuros mejores, ¿no? La historia es esto, la historia es un proceso dialéctico y se trata precisamente de responder desde las alianzas feministas y transformadoras. Así que vamos a hablar de todas estas cosas. Os voy a presentar brevemente a las ponentes para darles paso ya, porque creo que es lo más interesante, ¿vale? Tenemos a Dilia de las Mercedes Hernández, jurista especializada en Derecho Antidiscriminatorio y también investigadora del feminicidio y la violencia sexual en diferentes escenarios de conflicto. Y dirige la Asociación de Mujeres de Guatemala, AMG y Demos. Viola Carofalo es profesora de Filosofía Moral en la Universidad Orientale de Nápoles, militante de Potere al Popolo y del espacio social Exop Yeso Passo. No sé si lo he dicho bien, lo intento. Laure Vega es militante en diversos colectivos culturales, feministas, antifascistas y por el derecho a la vivienda. En 2021 se incorpora al Consejo Asesor de la Generalitat de Cataluña para implementar la Renta Básica Universal y es diputada de las CUP en el Parlamento catalán desde 2024. Y Nadia Harhash, escritora, novelista y analista política. Abogada y filósofa, colabora con distintas organizaciones de la sociedad civil que luchan por el empoderamiento de las comunidades marginalizadas. Tenemos también 2 traductoras de lujo, que son Clara Serra e Inés Calvo. Para todas ellas os pido un aplauso enorme.
Bueno, vamos allá con la primera parte de esta mesa. Le voy a pedir a Dilia que comience. Ayer estuvo ya en la Escuela Feminista en un diálogo con Carolina Meloni y allí salió en esa conversación, decían que inaugurar la escuela con 2 sudacas exiliadas marca las intenciones de esta escuela, ¿no? Pues vamos a hablar un poco de esto, ¿no? ¿Qué está pasando en el plano internacional, en esa intersección entre racismo y machismo? ¿Cómo es esa raíz racista y colonial en la violencia hacia las mujeres y cómo se expresa hacia día de hoy? Bueno, muchísimas gracias a todas, todos, todes por estar esta tarde aquí. Realmente me acabo de enterar en el pasillo que empezaba yo el conversatorio de esta mesa, así que bueno, haremos lo que se pueda para dar unas pixeladas. Tendrá que ser forzosamente muy pixelado este pequeño análisis. Y bueno, a mí como me gusta, como buena centroamericana, mucho platicar, la moderadora tendrá que hacer su labor porque hablar, la tradición oral, es parte de nuestra enorme riqueza en Centroamérica y en las Américas en general. Así que, bueno, para hablar de todo esto se me quedará corto el tiempo. Quiero empezar a pie de que justamente me has presentado con un apellido que yo eliminé de mi identidad, hablando de la enorme violencia de la mayoría de leyes que se creen tan progresistas en el Estado español. En el Estado español hay una ley que vive atravesando la identidad de las personas trans, de las mujeres que han sido incluso violadas en el seno de su familia y que no les permite renunciar a la identidad de sus agresores y no les permite eliminar esa huella de lo más profundo de nuestro ser, que es nuestra propia identidad. Yo vengo de un país, Guatemala, un país que, para quienes no lo conozcan, fue brutalmente atravesado por una guerra de más de 40 años que se sumó y culminó una guerra de ocupación que lleva más de 500 años en nuestro continente. Y en ese país, que es para muchas y muchos, especialmente en el lenguaje de las ONGs, un país absolutamente subdesarrollado, podemos transformar nuestra identidad. Así que yo soy Adilia de las Mercedes legalmente en mi país, mientras este Estado, el Estado español, me impide ser quien yo soy y quien yo he elegido ser. Y creo que aquí podemos empezar ya a ver las diferencias que hay en el plano internacional y cómo unos y otros países producen una enorme cantidad de desigualdades y, sin embargo, el marketing que se está haciendo del mundo occidentalocéntrico, absolutamente rico, que tiende a verse el ombligo y a ser absolutamente autorreferencial, nos impide constante y sistemáticamente apreciar los avances que hay en tantos otros países del mundo. Entonces, mi primera invitación para pensar en un mundo que realmente sea internacionalista y en estas alianzas es: empecemos a ver más allá de la autorreferencialidad europea. Solamente estos feminismos nos pueden acompañar. Ayer hablaba con mi querida amiga Carolina Meloni sobre lo muy equivocado que nos parece el recuento de estas 3 olas de feminismo. El feminismo al que pertenecemos y al que nos adscribimos en Abya Yala no pertenece a las 3 olas occidentales del feminismo. Pertenece a un feminismo que ha bebido de las mujeres negras que fueron secuestradas de su territorio en África y víctimas de la trata atlántica, esa trata que dio origen a que las Américas sea uno de los continentes donde más violencia sexual se perpetra alrededor del mundo y que nos permite analizar realidades brutales como que tenemos 16 de los países más violentos del mundo para nacer mujer y que no podemos separar de esa violación colonial que se ha romantizado bajo la idea del mestizaje. Y esos pueden ser puntos para empezar a conversar, empezar a ver lo que otros países y otros territorios están produciendo, especialmente en un momento en el cual se nos vuelve a plantear que hay no solamente cuerpos que importan, no solamente guerras que importan, sino genocidios que importan. Y hemos asistido en los últimos años a la hipocresía de ver cómo esa autorreferencialidad blanca y europea ha hecho que Europa le abra las puertas de par en par, por ejemplo, a personas refugiadas de Ucrania, mientras le cierra una y otra vez sus puertas y las fronteras a personas no solamente de Palestina, se hablará de esto más adelante, sino hemos asistido a ver cómo una masacre como la masacre de Melilla dio origen
a uno de los episodios más nefastos que ha podido presenciar la política partidista en el Estado español. Y ese episodio fue, por ejemplo, la transacción de sillas y de sillones entre una ministra encargada de la igualdad de trato en el Estado español y un ministro del Interior conocido ampliamente en el mundo de los derechos humanos no por defenderlos, sino porque gracias a él y a otros como él, España es uno de los países más condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por tortura. Tortura que se niega constante y sistemáticamente, de la cual el gran paradigma es el CIE, los CIEs, esos centros de internamiento en ese eufemismo inmoral que llamamos internamiento. Son cárceles europeas donde se encarcela, y esto lo he dicho muchas veces, a las personas no por lo que hacen, sino por lo que son. Personas a las que se les niega un proceso justo una y otra vez y son encarceladas por el color de su piel, por su país de origen, mientras no se reconoce que son perseguidas y perseguidos políticos, porque no hay nada tan político como encarcelar a las personas por lo que somos y no por lo que hemos hecho. Y yo creo que estas reflexiones son absolutamente necesarias, porque cuando hablamos de vulneraciones de derechos humanos graves, constante y sistemáticamente, olvidamos que esas violaciones no nacen y no se reproducen de manera sui generis, sino que responden a un periodo de profundas desigualdades que son las invasiones, las guerras de ocupación, como esa guerra de ocupación que tuvimos en Abya Yala y que tenemos todavía padeciendo a día de hoy, cuyas secuelas padecemos todavía a día de hoy. Decía antes que no podemos separar el análisis de las violencias internacionales en el mundo, evidentemente, de las guerras, y de las guerras especialmente de ocupación, y yo creo que esto es por un gran motivo, y ese motivo es que la colonización hace que se elimine de la condición de ser humano a las personas, que se deshumanice a las personas, que ni siquiera tengan el estatus de bien jurídico protegido para el Estado, y que el racismo opere como un estigma, y el estigma, lo sabemos todas las personas que estamos aquí hoy, es una herramienta de exterminio, la herramienta por excelencia del exterminio, porque permite ubicar a una población en la condición de población objetivo, y cuando las personas son colocadas en esa posición de población objetivo, su vida no cuenta como vida. Y esto es lo que hacen las guerras de ocupación. Llevamos en muchos continentes, y no es casual que los continentes en donde más se asesina a mujeres, en donde las mujeres, si me permiten la expresión, son no solamente más asesinables, sino más matables, sean justamente las Américas y África. ¿Qué tienen en común estos países? Que son los países más recientemente colonizados. ¿Por quién? Esa es la pregunta que hay que hacerse hoy aquí. Y estar aquí en Europa haciéndose esa pregunta de manera honesta y dar respuestas honestas empezaría a dar un diálogo en igualdad de condiciones. Pero Occidente, en su autorreferencialidad, ha perdido incluso la posibilidad de tener un diálogo en igualdad de condiciones. Tenemos incesantes ataques a conceptos históricos como la defensa de las víctimas, por ejemplo, algo que reivindicamos constante y sistemáticamente en las Américas, que sí, que reivindicarnos no solamente como sobrevivientes, sino como víctimas, hace referencia a un marco no elegido, a un marco impuesto, en donde hemos sido colocadas y reducidas a la condición de objeto. Y ser reducidas a la condición de objeto es uno de los principios de deshumanización. Tenemos ahora mismo una serie de discursos que apuntan a pensar las violencias de forma interseccional, pero no puede haber ese análisis interseccional cuando la categoría de interseccionalidad está vaciándose de contenido una y otra vez. Tenemos ahora mismo en las Américas autoras indígenas, autoras afro, que no quieren visitar Europa. ¿Y por qué no quieren visitar Europa? Porque están convencidas de que todo su conocimiento, de que toda su manera de ver el mundo y de que toda su manera de hacer comunidad va a ser encerrada en una casilla, evidentemente, del proyecto o del programa de desarrollo, de cooperación al desarrollo, otros dos eufemismos muy interesantes que después podemos debatir, y va a ser encerrado ese concepto en una casilla de un proyecto para darle un supuesto valor agregado, cuando no se trata más que de otra forma de extractivismo, de otra forma de expolio, que se suma a lo que históricamente se ha realizado sobre nuestros continentes, que es expoliar los saberes,
y expoliarlos para ni siquiera reconocer las autorías, para generar una y otra vez epistemicidio y pasar entonces del feminismo que necesitamos, que es el feminismo del yo te creo, al feminismo del yo te callo, constante y sistemáticamente, porque la política del yo te callo es la política colonial por excelencia. Si queremos pensar entonces en la interseccionalidad, tenemos que pensar una y otra vez en que no se le da voz a nadie, sino que se escucha si se quiere, y que se escucha y se le abren las puertas a la crítica, porque solo una casa de puertas totalmente abiertas a la crítica puede generar realmente, aunque sea mínimamente, la intención de empezar a pensarnos como personas atravesadas por violencias que no son iguales, por violencias que son completa y radicalmente distintas, porque no es lo mismo nacer en un lugar del mundo que nacer en otro, y porque no es lo mismo nacer, y de esto sé mucho porque soy sobreviviente de un genocidio, con las bombas sobre tu cabeza, que nacer cómodamente en un lugar donde todos tus derechos pueden estar mínimamente garantizados. No hablamos de máximos, no existe el diálogo de máximos todavía, hablamos de diálogos de mínimos, pero venir como personas migrantes, por ejemplo, a un lugar donde no solamente vamos a ser víctimas de nuevo de ese expolio, sino que vamos a ser borradas y desaparecidas en otra forma de violencia epistemicida que va desde la micropolítica de lo social. Y de esto presencié un bochornable espectáculo ayer mismo, donde a 2 mujeres argentinas se les contaba cómo es Argentina, y lamento constante y sistemáticamente que esto ocurra una y otra vez, y que se nos aleccione por sistema sobre cómo son nuestros países cuando se ha visitado nuestros países desde el más absoluto y radical privilegio, que se hable en contra de las víctimas cuando una no ha sido víctima, por ejemplo, de una guerra de ocupación, cuando una no ha sido víctima del feminicidio, cuando una no es víctima de la violencia sexual en sus formas más cruentas, que son los crímenes de lesa humanidad, y cuando no tiene, sobre todo, cómo aferrarse a otro conocimiento que no sea aquel que ha extractivizado, me parece profundamente triste. Creo mucho en las alianzas y creo de verdad que se pueden hacer, y lo creo porque soy abogada y porque también creo en la reinserción, y creo profundamente que cuando una quiere deconstruirse lo puede conseguir. Me dicen que se me ha acabado el tiempo y con este mensaje quiero acabar, porque yo creo que podemos tender puentes, pero a ustedes además, que les gusta mucho esa primera morada de la cual nos hablaba aquella mujer, ¿la recuerdan? La humildad como primera morada. Empecemos un diálogo de pares, y para eso se necesita verdadera humildad, y la humildad pertenece a aquellas personas que ven más allá de sus fronteras y que ven que las luchas están en todos los lugares del mundo y en muchos lugares del mundo con grandes ventajas, como nos llevan, por ejemplo, Brasil, Colombia, Guatemala, etcétera, países donde, y aquí con esto voy a terminar, por ejemplo, y es un ejemplo súper pequeño, han hecho las tareas, tienen comisiones de la verdad, han ido a enfrentarse a su pasado, han hablado abiertamente sobre la violencia que nos ha enfrentado a hermanas contra hermanas, a hermanos contra hermanos dentro de la propia sociedad, y que no vamos a aceptar y que no queremos aceptar nunca más que nos den lecciones magistrales cuando lo que queremos es un diálogo de pares. Muchas gracias. Muchas gracias, Adilia. Disculpad si a veces os tengo que cortar, pero la moderadora tiene que hacer su trabajo. Bueno, vamos con Viola. Viola, si hablamos de política de extrema derecha y deriva reaccionaria antifeminista, tenemos que hablar del gobierno de Meloni en Italia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es ese falso feminismo de extrema derecha? Intanto grazie a tutte, grazie alle compagne per avermi invitato, e a sorpresa vi racconto non solo gli attacchi che il governo Meloni sta facendo alle donne, ma anche il modo in cui si sta appropriando delle nostre battaglie, che forse è una questione ancora più pericolosa. Bueno, buenas tardes a todas y muchas gracias por invitarme.
Y aparte de los ataques que el gobierno Meloni está haciendo a nuestras luchas, os quiero contar cómo se está reapropiando y está instrumentalizzando nuestras demandas. Sicuramente sapete che dal 2022 c'è al governo in Italia un partito che è Fratelli d'Italia, che ha come sua leader Giorgia Meloni, che si fa chiamare il Presidente, ci tiene molto a dire che è il Presidente del Consiglio in Italia, e io vorrei partire leggendovi un piccolo pezzo del suo discorso di insediamento quando è diventato il Presidente del Consiglio. Vale, seguramente sabéis que desde el 2022 la presidenta del gobierno, que ella insiste mucho en que se le llame el presidente, es Giorgia Meloni, es líder de un partido que es Fratelli d'Italia, de origen neofascista, y querría traer aquí algunas de las palabras que dio en su toma de posesión. Tra i tanti pesi che sento gravare sulle mie spalle oggi, non può esserci che anche quello di essere la prima donna a capo del governo di questa nazione. Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto, mi ritrovo inevitabilmente a pensare alla responsabilità che ho di fronte alle tante donne che in questo momento affrontano difficoltà grandi e ingiuste per affermare il proprio talento. Ho il diritto di vedere apprezzato i loro sacrifici quotidiani, ma penso anche con riverenza a coloro che hanno costruito le assi del proprio esempio, la scala che oggi consente a me di salire e rompere il pesante tetto di cristallo posto sulle nostre teste. E di qui in avanti inizia a elencare una serie di donne celebri della Repubblica Italiana. Las palabras de Meloni son: entre tantos pesos que llevo sobre mis espaldas, no puedo olvidar ese que consiste en ser la primera mujer que está al mando del gobierno en este país. Cuando reflexiono sobre este hecho, me encuentro inevitablemente pensando en la responsabilidad que tengo de frente a tantas mujeres que en este momento afrontan dificultades grandes e injustas por afirmar su talento y su derecho a que se reconozcan sus sacrificios cotidianos. Y pienso también con admiración a esa escalera que esas mujeres han construido, por la cual yo ahora puedo subir y romper el techo de cristal que está sobre nuestras cabezas. Y a partir de aquí, Meloni empieza a hablar de una serie de personajes famosos, mujeres famosas italianas. E inizia un lungo elenco in cui le chiama per nome, con il solo nome di battesimo, con il solo nome proprio, e allora dice ringrazio, ringraziamo, Tina, ringrazio, Nilde e così via. Ovviamente si tratta di una provocazione, neanche tanto sottile, perché Meloni vuole mettere subito le cose in chiaro e dire: io rifiuto le istanze femministe che hanno a che fare con il linguaggio, che hanno a che fare con le questioni legate all'orientamento sessuale, che hanno a che fare con i diritti civili, perché io penso alle cose concrete, io penso al lavoro, io penso alla sanità, io penso all'istruzione, tutto il resto non mi interessa. Vale, entonces ella se refiere a estas personas, a estas mujeres conocidas, famosas en Italia, y aunque son personajes muy reconocidos, hay algo que hace Meloni, que es hablar de ellas en nombre propio. Y entonces habla de Rita, de Tina, de María, etc. Es una provocación que no es tan sutil, porque quiere dejar las cosas en claro. O sea, ella no refuta, digamos, las reivindicaciones feministas, a diferencia de las fuerzas del centro-izquierda, solo que ella quiere defender a las mujeres, digamos, no privilegiadas,
a las mujeres de clase popular y, por tanto, dice, yo hablo no de estas cuestiones superficiales, no de eso que tiene que ver con el lenguaje, no de esas cosas privadas que tienen que ver con la orientación sexual, hablo de las cosas concretas que importan a las mujeres, trabajo, sanidad, educación. E ancora vi racconto di questo altro scambio che Meloni ha con una parlamentare del Partito Democratico, quindi del centrosinistra, Deborah Serracchiani, che le dice che lei sta difendendo i movimenti pro vita, che sta attaccando l'autodeterminazione delle donne, e Meloni le risponde, prendendola in giro, deridendola: ho sentito dire che io vorrei le donne un passo indietro. Le ride in faccia, no? E tutti ridono con lei, tutto il Parlamento. E dice: mi guardi, onorevole Serracchiani, le sembra che io sono una donna che ha fatto un passo indietro? Quindi ancora mettendo la sua figura come figura di donna forte che non ha bisogno di protezione, che non ha bisogno di difesa. Os cuento otra situación que ha pasado con una parlamentaria de la oposición que criticaba a Meloni por no haber defendido la libertad de las mujeres y además por haber participado en los movimientos pro vida. Y Meloni responde en el Parlamento y dice: he oído que se dice que yo querría no estar con las mujeres y de hecho que las mujeres estuvieran un paso por detrás de los hombres. Entonces mira a esta parlamentaria y le dice: míreme, señora Serracchiani, ¿le parece a usted que yo estoy un paso por detrás de los hombres? Y le dice: esta mañana he hablado de trabajo, he hablado de Estado social y he hablado de una sociedad donde no se tenga que elegir entre trabajo y maternidad. Ora voi penserete che forse sono impazzita e voglio fare l'elogio di Giorgia Meloni, che esce forse bene, no? Come una donna forte da questo scambio, e ovviamente non è così. Quello che però voglio provare a fare, a capire insieme a voi, è perché utilizza questa strategia e perché il suo discorso è un discorso pericoloso, come quello di molti femminismi nemici, transescludenti, transfobici, femminismi di destra, che non possiamo dire essere soltanto frutto di un pensiero rozzo, banale, semplice, e dunque dire che non sono pericolosi, perché invece rischiano di toglierci spazio e anche di conquistare molte persone che naturalmente potrebbero e dovrebbero stare dalla nostra parte. Y en este punto podríais decir, bueno, que me estoy haciendo una defensa, un elogio de Giorgia Meloni. Y obviamente no es esto lo que quiero hacer. Esto que intento hacer es pensar con vosotras y con vosotros por qué ese discurso de Meloni tiene el riesgo de ser así, de conectar así con las clases populares y de ser así de eficaz y de ganar terreno. Sobre todo porque me parece que en muchos contextos esa capacidad de afirmarse de estos feminismos enemigos o transfóbicos, punitivistas, es, digamos, no tanto algo que podamos describir como gente que hace una propaganda vacía o un discurso vacío, sino que algo que tenemos que comprender cómo es posible que, digamos, tenga la capacidad de interpelar a la gente y de arraigar en la gente. Vi racconto altri due episodi molto recenti per vedere qual è la strategia che sta mettendo in campo il governo. Il primo riguarda una conferenza stampa che c'è stata il 7 marzo, il giorno prima dell'8 marzo di quest'anno, sul reato di femminicidio e sull'introduzione del reato di femminicidio in Italia, che viene introdotto come reato a sé stante, non soltanto come aggravante, e che chiaramente vede come soluzione alla violenza contro le donne esclusivamente delle misure che sono delle misure di aumento delle pene e quindi la possibilità
del carcere a vita per le persone che commettono femminicidio. Quiere hablar de un par de ejemplos y le parece que estos ejemplos nos permiten entender cómo las estrategias del gobierno italiano, en este caso de Meloni, tienen el riesgo, digamos, de ser exitosas en conquistar de su lado a mucha gente que debería estar de nuestro lado, ¿no? Y habla del caso del 7 de marzo de este mismo año, donde el gobierno Meloni, en una rueda de prensa, anuncia una ley contra la violencia contra las mujeres y el feminicidio, y además se vanagloria de haber sido el primer gobierno en Europa en introducir este concepto, es decir, el feminicidio no tanto como un agravante sobre un delito que ya existía, sino la creación de un delito diferente, propio, y de convertirlo en punible con la cadena perpetua, no? La cárcel para toda la vida. E quello che fa più rabbia è che l'8 marzo, il giorno dopo, anche fra molte di noi che eravamo in piazza a manifestare o sui social, si sentiva sottovoce dire: però mica male questo provvedimento, non è sbagliato, per fortuna è stato fatto qualcosa. Dice, eso que me inquieta es que el día siguiente, al 8 de marzo, parecía que no se hablara de otra cosa y que se decía más o menos un poco, incluso también en nuestros ambientes feministas, bueno, pero tampoco tan mal esto que ha hecho el gobierno de Meloni. E l'altro episodio è della scorsa settimana, quando a Roma, in uno dei municipi, l'unico municipio governato dalla destra nella capitale, viene aperto un centro antiviolenza esclusivo per uomini maltrattati o per uomini che hanno subito la fantomatica alienazione parentale, dunque che sarebbero privati della possibilità di vedere i loro figli dalle ex mogli o ex compagne. Vale, el otro episodio, que ha sido muy reciente, hace pocos días, es en el único municipio de Roma, gobernado por la derecha. Se abre un centro antiviolencia, pero específico para hombres víctimas de maltrato que han sufrido violencia física y que han sufrido la, imaginaria alienación parental, que todos y todas conocemos. E noi forse fino a qualche anno fa avremmo sorriso di questo, avremmo detto che era una cosa ridicola, ma invece tanti, anche della nostra parte, dicevano ma la violenza è sempre violenza, anche contro gli uomini, è giusto proteggere tutti dalla violenza, anche gli uomini maltrattati, e dunque non solo non c'era sorpresa per questa iniziativa, ma non si comprendeva come questa falsa equivalenza andasse tutta a discapito delle lotte femministe. Y esto, que sería algo de lo que hace años pues, era impensable, incluso nos hubiéramos reído, ahora recibía como comentarios, y también entre los nuestros, esta idea de, bueno, pero también hay que proteger a los hombres de la violencia, todas las violencias merecen ser protegidas y no se entiende por qué los hombres no tendrían que ser también protegidos y que esto no forme parte de las demandas del feminismo. Io penso che bisogna prendere sul serio questa tendenza, queste iniziative che per certi versi sono pericolose, tanto se non di più dell'aperta opposizione alle nostre battaglie, perché le trasformano dall'interno e perché nel mio paese sono diventate sempre più un mezzo per costruire consenso. E il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, ha sempre più consenso fra i giovani uomini nel mio paese, nella fascia 18-25 anni. Cree que hay que tomarse muy en serio estos riesgos, que estos riesgos pueden estar transformando nuestras propias demandas y capturándolas, y que además cree que están generando un consenso, que están consiguiendo convencer a la ciudadanía italiana, especialmente a los hombres jóvenes. E penso che dobbiamo sapere e sottolineare che queste parole della destra funzionano anche perché
a questa è contrapposta da parte della sinistra parlamentare una totale inconsistenza e una visione estremamente elitaria del femminismo, delle questioni di genere, per cui è evidente che quella lettura non può essere una lettura condivisa da chi vive nelle periferie, da chi vive delle condizioni che sono delle condizioni di difficoltà sociale o di difficoltà economica. Y si estos discursos están funcionando, hay que también entender que lo que tienen enfrente es una respuesta por parte del centro izquierda, que tiene un discurso enormemente abstracto, también enormemente elitista, que por tanto no le habla a las clases populares y a esa gente que se siente excluida en los barrios de la periferia. E che negli ultimi 30 anni è responsabile in maniera diretta della distruzione dello Stato sociale in Italia e dunque non ha più credibilità in battaglie che sono battaglie che invece si basano sulla possibilità di accedere ai servizi. Es una izquierda, el centro izquierda, el Partido Democrático y alrededores, que ha contribuido a destruir el Estado social, el acceso a los derechos en los últimos años y por tanto no tiene ninguna credibilidad para esas clases populares, más o menos. Vorrei riprendere un discorso, credo molto interessante, che Bouteflika fa rispetto alla Francia e che in qualche modo vale per il nostro paese. Non è una nostra responsabilità, ma è un nostro compito parlare a questi soggetti, a questi uomini, spesso uomini razzializzati, spesso impoveriti, che non si sentono in alcun modo rappresentati da un discorso di sinistra astratta e umanitaria. Querría recuperar una posición que defiende Uriah Bouteflika en Francia, que es esta convicción de que hay que recuperar, hay que hablar a tantos hombres, hombres de la periferia, hombres de las clases populares, que tienen que ser reconquistados en nuestro frente. Sí. E anche se non dovrebbe essere un nostro dovere, credo che noi questo dobbiamo farlo, perché il rischio è altrimenti di far sì che invece queste persone vadano dall'altra parte, una parte dove non si proteggono realmente i loro interessi, ma dove il discorso populista può far sembrare la loro posizione più compresa, più vicina. Sí, me había olvidado de esto. Aunque no es nuestro deber, sí que cree que es nuestra tarea política, es nuestro deber, es nuestro objetivo político para hablar a esa gente, convencerla para no tenerla enfrente y para construir ese frente común en el que considera que tenemos que estar juntos. E credo che sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico della nostra militanza sia necessario superare questa falsa contrapposizione, anche se a volte sembra estremamente difficile, tra uomini e soggetti razzializzati che vivono in condizioni di precarietà e la nostra comunità, la comunità queer, la comunità delle donne. So che questa alleanza non è facile, ma io credo che sia necessaria, perché altrimenti il rischio è semplicemente di rafforzare il fronte del nemico. Cree que es importantísimo rechazar la falsa contraposición entre estos hombres de clases populares, a veces racializados, que viven en condiciones de precariedad, y por otro lado, mujeres y personas de la comunidad queer, que simplemente sirve para, digamos, romper un frente común que tenemos que construir juntos. In chiusura vorrei richiamare un concetto che forse ci può essere utile, che conia Catherine Malabou, e che è quello di concetto minimale di donna, cioè la femminilità, il femminile come la condizione minima di chi è oppresso e che comprende non soltanto chi nasce donna,
chi è in un processo di transizione, chi si riconosce e si identifica come donna, ma tutte quelle soggettività che sono all'interno di un processo di femminilizzazione del lavoro, di oppressione, di violenza. Hay un concepto de Catherine Marabout que es un concepto minimalista de mujer, o mejor, un concepto minimalista de lo femenino, que cree que nos puede ser útil, que no tiene que ver solo con las personas reconocidas como mujeres, tampoco con las personas que hacen un proceso de transición, sino con todos esos sujetos que están implicados en un proceso de feminización, es decir, de precarización, de trabajo en negro, de ausencia de protección, feminización del trabajo y que evidentemente incluye también a muchos hombres, personas trans, no binarias, etc. Esto lo he completado yo porque estaba aquí. Pero... Credo che questa esposizione a una violenza generalizzata, sia materiale che simbolica, questo non avere protezioni né tutele esterne, riguarda la gran parte delle persone sulla Terra e riguarda forse anche il nostro modo di fare femminismo, che è un femminismo della maggioranza e per la maggioranza, che dunque riguarda tutti i soggetti impoveriti, tutti i soggetti sfruttati, tutti i soggetti che sono oggetto di violenza. Cree que esta es la manera, digamos, de unir o hacer un frente común entre aquellos que están expulsados y... se me ha ido. Sí, todos los sujetos, digamos, excluidos, racializados, explotados, y que hay que hacer ese frente común. Ci siamo persi. Ci siamo persi, ma ci siamo intesi, credo. Sì, ma c'è l'ultima frase, io la finisco così. Tu puoi scegliere l'ultima frase No, se dai. vuoi. No, semplicemente che io spero che il nostro femminismo sia un femminismo di tutti i soggetti femminilizzati e smetta di essere un femminismo solo per le donne, perché questa interpretazione è un'interpretazione pericolosa che appunto apre a questi rischi. Acaba proponiendo que nuestro feminismo sea este feminismo de todos los sujetos feminizados, donde cabemos muchas mujeres, hombres, personas queer, trans, y no ese feminismo que tiene que ver solo con las mujeres y que, como ha querido demostrar, tiene derivas peligrosas. Muchas gracias, Viola y Clara, por currarse la traducción, que hay que reconocer el esfuerzo también. Bueno, Laure, hablamos de populismo de extrema derecha, pues hay que hablar también de qué está ocurriendo con el populismo de extrema derecha en Cataluña. Vale, buenas. Primero que muchas gracias por la invitación, porque sois un espacio de referencia a nivel estatal en feminismos. Segundo, como veis, estoy profundamente afónica, entonces yo me voy a esforzar mucho, pero sé que es difícil. Os iré mirando. Si no me escucháis, me avisáis, ¿vale? Vale. La compañera se refería, en este caso, a Alianza Catalana. En Cataluña, como quizás sabréis, ahora mismo tenemos dos partidos reaccionarios fascistas o protofascistas dentro del Parlamento. Uno, digamos, se inscribiría en una lógica de defensa del Estado español a ultranza, y otro que se quiere caracterizar como independentista, pero esto no es lo interesante, sino lo interesante es que no conviven dentro de las mismas familias del fascismo. En concreto, Alianza forma parte de una familia del fascismo que es mucho más cercana a la de Meloni y es evidentemente la de Le Pen en Francia. Entonces, quería hacer como un poco de marco primero sobre lo que sí que se comparte y sobre cómo creo que se pueden construir para que nos sirva un poco para entender quizá qué tipo de posición debemos tener desde una lógica feminista. Creo que es importante ver que la legitimación del Estado-Nación per se, que es lo que se vino construyendo en todas las contrarrevoluciones liberales, lo que acaba haciendo es una posición, digamos, de carácter ahistórico de este Estado, y lo que
pide es una idea de marco cultural único, estático y un mito fundacional. Entonces, en la configuración radical de estos nacionalismos no se le exige el Estado de derechos, siempre y cuando lo que se defienda sea la unidad de una comunidad que equivale a la nación y a supervivencia, que en realidad quiere decir supremacía, de esta cultura y que estas queden garantizadas. Entonces, en la expresión más brutal de estas formas de nacionalismo que Adorno caracterizaba como nacionalismo enfático, pivotan en dos sentidos fundamentales. Por un lado, una idea de nacionalismo selectivo, ¿vale? Endogrupo y exogrupo. Hay un endogrupo que sería esta comunidad-nación, que es la que es sujeto de todos los derechos. Y en cambio habría un exogrupo que se puede conformar de maneras diferentes según el momento concreto de este fascismo, el cual solamente es sujeto al derecho penal del enemigo. A partir de aquí también tenemos que cuando se considera que el Estado y la nación de alguna manera no están siendo suficientemente defendidos los derechos de esta comunidad por parte del Estado, se puede llegar a organizar lo que sería la usurpación de funciones que son propias del Estado, como por ejemplo el monopolio de la violencia. Por ejemplo, Desocupa en el Estado español, por ejemplo, Amanecer Dorado en el control fronterero en Grecia, no sé si lo recordáis. Por ejemplo, otras formas que no han acabado de funcionar todavía, pero bueno, por desgracia nunca se sabe, en Cataluña, como Guardian Angels, que era una gente que se suponía que tenía que vigilar y defender en el metro que no hubiera pequeños hurtos. En este sentido, creo que vemos una cosa, y es que hay una forma de actualización del mito del bárbaro. Es decir, una idea de que hay un sujeto que viene de la fuera, que atacará a aquellas personas o aquellos sujetos que consideramos los más desvalidos desde una posición tradicionalista y demás, es decir, niños, mujeres, etc., y que, por tanto, casi todas las formas de violencia quedan justificadas contra ellos por tal de proteger la comunidad-nación y especialmente estos sujetos. ¿Por qué lo digo? Porque creo que un ejemplo fácil para ver cómo se generan estos pánicos morales, cómo se dan entonces unas respuestas de extrema violencia y que siempre podrían ir más allá de las leyes, es en el caso de la vivienda. Si pensamos en la situación en la que estábamos hace unos años, en las cuales la PA o otros colectivos podían hablar incluso, ¿no?, de que el derecho a la vivienda podía pasar por encima de la idea de ley o de la propiedad que podían tener unos determinados bancos, y no se está hablando de los ocupas, ahora en cambio se genera un pánico moral, ¿no?, los ocupas, cuando en realidad el porcentaje de ocupaciones de viviendas que se en primera propiedad o que se iban es irrisorio. A nivel en Galicia habilitaron un teléfono de atención a los ocupas y no hubo ningún uso. Para que nos imaginemos cómo funciona, ¿vale? Pero a partir de aquí, a partir de que se genera este pánico, que tiene que ver en la alianza también capital y fascismo, que es donde vemos, ¿no?, cómo pueden operar, es cuando se pueden usurpar estas funciones del Estado, que es lo que vemos que es lo que se desocupa. Y es cuando precisamente esa extrema derecha es la que se erige como la única que es capaz de decir las cosas como tocan, ¿no?, en este brutalismo político que sí que creo que es una característica específica de las últimas formas, ¿no?, de reacción que estamos viendo. Es aquella que es capaz de sublimar la violencia de manera espectacular. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado en Alianza? Que no comete los errores, o lo que yo considero que son errores, porque considero que es bastante más inteligente, como mínimo dentro de la sociedad catalana, el populismo reaccionario que no las formas que haya podido tener Vox, es la de utilizar lo que se ha ido categorizando, ¿no?, como femonacionalismo o homonacionalismo. Es decir, lo que ellos vienen a plantear es que hay un sujeto que viene de fuera, pueden categorizarlo como menas, pueden hablar, ¿no?, en otras maneras. Normalmente lo que utilizan es menas, con lo cual han conseguido que este acrónimo sustituya la idea de que hay unos menores que están abandonados muchas veces por parte de la gran mayoría de las administraciones y los cuales hemos decidido que podemos criminalizar, y que ellos los que vendrían son los que son violadores, los que generan violencia, especialmente contra quién, especialmente contra las mujeres, pero incluso también llegan a defender posiciones de defensa de los derechos LGTB. Pese a que sean muy tradicionalistas, han llegado a expulsar, por ejemplo, sin dudarlo demasiado, a miembros de su partido que habían expresado posiciones homófobas. Eso es algo que es un diferencial, por ejemplo, con Vox. Entonces, con esta idea de cómo está avanzando, digamos, Alianza a posiciones, sí que creo que, igual que se debería hacer en todo el Estado, pero bueno, cada uno pues barre su casa. Yo creo que nosotros tenemos que poder hacer una autocrítica en el sentido de que muchas veces la reacción anida y crece a través de aquellos espacios o aquellos huecos que hemos dejado cuando intentamos avanzar o en procesos ofensivos.
creo que precisamente una comprensión del feminismo, que me parece que muy bien que la configuremos cada uno como pueda. Yo no conocía la que ha dicho Viola, pero en todo caso creo que cuando el feminismo no ha sido capaz de interpelar al conjunto de los sujetos con los que quería construir, cuando no han habido estas alianzas, es cuando se permite que haya esta idea de una serie de sujetos que se ven excluidos, que ven que su vida en realidad pues no goza de los privilegios que se les supone que se les están asignando, y que a partir de aquí entran configuraciones que tienen que ver con lo que, por ejemplo, Clara Ramas habla como la nostalgia o la melancolía política, perdón, que es aquella que se considera guardiana de las esencias y que acaba cayendo en la idea de que hubo un pasado mucho mejor, mucho más simple, mucho más fácil de habitar, una suerte de edad de oro, donde hubieran tenido realmente esta posición de privilegio que ahora se supone que se les está asignando. Nosotros lo vemos en cada análisis electoral, como hay una partición absoluta entre chavales entre 18 y 24 años, hombres, y chavalas entre 18 y 24 años, mujeres. Para mí, y estoy en realidad como un poco cansada de estas discusiones, pero seguiremos discutiendo siempre, las lógicas esencialistas de que las mujeres somos más progresistas de forma, no sé, innata, no tiene ningún tipo de sentido. Si no teníamos a Meloni, no teníamos a Silvia Rolls, no teníamos a Le Pen. Lo que sí que han tenido muchas de estas chicas ha sido un proyecto político, que era el feminismo, a través del cual articularse, a través del cual tener una pasión mucho más fuerte que las bajas pasiones entre las que sí que crece la extrema derecha. Por tanto, creo que el año pasado aquí, bueno, no está aquí, ¿no? Pero en esta escuela, Miquel Misé lanzaba un poco como la tarea de no ser patrullas de... No ser nosotros que estamos patrullando las fronteras del género. Yo creo que es una de las principales tareas que tiene que tener ahora mismo el feminismo, el de comprender que hay palabras que se han dejado de utilizar como clase y que es un problema. Que el feminismo no reconozca pues que un chaval de 15 años de una escuela de máxima complejidad, que su madre, su padre no tenían estudios superiores, tiene 11 veces más posibilidades de abandonamiento, no sé cómo se dice en castellano, de abandono, veo que entonces sí que escucháis, de abandono escolar prematuro, que alguien que sus padres sí que tenían estudios superiores y que las posibilidades de que te quedes sin casa están ahí, y de que la falta de renta existe, y de que el derecho a la alimentación no está garantizado, y una serie de etcéteras, que son las alianzas de las que espero de un programa de carácter feminista, que es recuperar aquella idea de las republicanas de Valencia, antes de que hubiera un golpe de Estado, que hablaban de un feminismo universal y que lo contraponían precisamente a este feminismo burgués, que ya existía, que solamente pedía una serie de derechos para aquellos que ya eran, de hecho, sujetos de derecho. Voy acabando porque seguro me estoy pasando. Pero Lauretis habla como en relación de las tecnologías de género, que por mucho que estos dispositivos culturales intenten fijar al sujeto, este nunca es determinado en su totalidad, y que es en esas diferenciales entre la expectativa y lo que realmente sucede donde surge el síntoma. Bueno, este síntoma, como hemos visto todos los que estamos aquí, porque hemos vivido, ¿no?, como un ciclo político diferente, puede canalizarse de forma política, porque cuando vemos que las expectativas también en nuestras vidas no encajan con lo que nos han dicho que pasaría, pueden surgir formas populares y que impugnen el conjunto del sistema, como creo que fue el 15M y como en su translación fue, en el caso catalán también, el proyecto del 1 de octubre, en el sentido de que impugnaba algo más que no una independencia vacía, y por eso incluso partidos de derecha como es Junts, que hoy en día están teniendo posiciones como las de Alianza, intentando que se niegue el padrón a la gente migrante para que no puedan acceder a derechos humanos, en ese momento se veían obligados a tener que firmar, pues por ejemplo, la regulación de alquileres, que fue pionera, digamos, en Cataluña. ¿Vale? Hubo una posibilidad de tensión en ese sentido en Cataluña, y hubo una posibilidad también de tensión en términos estatales. Yo creo que el 15M fue una expresión precisamente de un malestar político, desde una lógica política, y que en cambio ahora lo que vemos es cómo también este síntoma delante de la crisis, este síntoma delante de la incerteza, de la velocidad de la historia, de la impotencia constante respecto a todo, porque desde la derecha lo pueden vivir de una forma mucho más solipsista, pero la impotencia la estamos viendo todos cuando vemos que los derechos internacionales o los derechos humanos se construían sobre la falacia formal del derecho, porque solamente se aplican cuando ganas una guerra, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, y en cambio, delante de Palestina, lo que estamos viendo es como no existen, y que los juicios de Nuremberg solo existen si ganaste una guerra, y que en cambio ahora podemos ver la absoluta destroce de un territorio y la absoluta violencia cada día televisada, y en cambio no podemos hacer nada. Entonces, con toda esta impotencia, yo creo que nos opera a todos, opera de forma reaccionaria o opera de una forma que podría ser emancipadora.
Entonces, creo que de alguna manera la tarea frente a esta reacción, frente a estas extremas derechas, que no estoy como muy convencida todavía de llamarles extrema derecha, pero me parece correcto como hacerlo así, pasa de alguna manera, ¿no?, por este tipo de formas de alianza que van mucho más allá y que tienen un programa, que es igual como de lo que me gustaría hablar luego, que siempre sea de carácter universal, que no piense en formas sectoriales, que sirva para volver a unificar, digamos, lo que Assad Haider hablaba como un universalismo insurreccional, que permita que algo que en realidad siempre había sido heterogéneo, fuera de los imaginarios que nos hayan podido llegar en términos estéticos de las revoluciones del hombre con el mono azul y demás, no ha habido un solo proceso emancipatorio que no haya sido diverso, que no haya sido bastardo, que no hayan participado formas muy diferentes de subjetividades, de identidades y demás, porque existíamos y estábamos evidentemente en primera línea. Y los casos de éxito más grandes de organizaciones en Cataluña, como la CNT en su momento, en esta época también, en esta época, en los primeros fascismos, cuando el lockout de la patronal, la canadenca, etc., 1 de cada 3 personas en Cataluña estaba sindicada en este sindicato, era precisamente porque era el del conjunto de los sujetos. O sea, había mujeres ahí organizadas también fuera del espacio de trabajo. O sea, en una época posfordista tendremos que pensar también cómo no podemos fiarlo todo, nadie, ni a las organizaciones de clase, ni a las organizaciones feministas, ni a las organizaciones que se quieran o se pretendan ecologistas, a una forma de sujeto que no sea capaz de crear grandes universales y propuestas que sean de carácter universal, porque todo lo contrario creo que es alimentar esta pinza, digamos, entre el fascismo y un capital que cada vez necesita de devaluar más a determinados cuerpos. Justamente como decía, ¿no?, también la compañera, al final, todas estas formas de fascismo requieren, como lo requieren el tradicionalismo, como lo requieren en general toda la reacción, pero también el capital, de devaluar, de estancar identidades y, por lo tanto, después devaluarlas para poder operar. Entonces, nuestra tarea seguro que pasa por todo lo contrario, y que delante de cada una de las veces que veamos cómo, en términos de código penal, en términos de, bueno, sobre todo eso, ¿no?, de violencia de carácter estatal, yo creo que una tarea del feminismo será decir que no estamos dispuestos a que, por una lógica de podernos llegar a sentir más seguros, por una lógica de una idea de seguridad cero en espacios militantes y en la vida, lo que hagamos sea cargar con violencia contra aquellas personas que ya se encuentran precisamente en el punto de mira de la extrema derecha. Y que no nos digan, por lo tanto, que una buena política feminista es aquella que lo que hace es una prisión permanente revisable, por ejemplo. Y, en cambio, una buena política feminista no es una renta básica universal que permita que tú puedas decir no a situaciones de violencia de cualquier tipo y en cualquier lugar, y sí a la libertad suficiente en términos republicanos de base material como para poder pues devenir y recrear toda la potencia humana. Yo creo que un poco debería ir por ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laure. Finalizamos esta primera ronda con Nadia. Nadia habla en su tesis doctoral de un mundo palestinizado, del concepto de palestinización como una condición geopolítica y un fenómeno estructural más amplio, así como de la solidaridad selectiva y el feminismo imperial. Bueno, nos gustaría que nos contases un poco más de todo esto. Muchas gracias. Thank you. I'm really happy to be here, even though it felt almost impossible to make it. But thank you, I did. Okay, shall I translate? Yes. Okay. Dice que muchas gracias, que está muy contenta de estar aquí, aunque le parecía imposible que pudiera estar aquí. And of course, I prepared something, but I thought that I'm not going to come, so I forgot about it. But hearing the beautiful ladies now made me feel at home. But yet, I don't think this is what I want to talk about today.
Dice que había preparado algo, pero que por supuesto se lo olvidó y que al oír a estas maravillosas mujeres se ha sentido como en casa. Así que va a reformular un poco su discurso para vosotros. And of course, I have no idea what I'm going to talk about, but as usual, I like to allow myself to feel the place and the people and the situation. And on top of all, I had this idea, which is the concept of my PhD, which is Palestinization. And somehow, I think after listening to the ladies, I don't need to explain what Palestinization is to understand what it feels and means to be Palestinized. Vale, dice que por supuesto tenía un tema preparado, tenía una respuesta preparada, pero que le gusta mucho ir un poco con el flow y que después de escuchar la respuesta de estas mujeres, el tema central de su doctorado, que es la palestinización, cree que no necesita explicar lo que podríamos entender por este término. A few years ago, I encountered the journey of PhD and working on this whole idea of trying to understand the core of feminism, the core of the problem of women being a Palestinian, an Arab, a Muslim, living in a patriarchal structure and harsh order of patriarchy and all what it means. Vale. Dice que hace algunos años empezó su doctorado e intentó comprender cómo toda esta postura feminista en relación con la palestinización y que se dio cuenta de que era muy complejo, ¿no? Entender esta perspectiva desde el punto de vista de una persona que vive en un sistema patriarcal. And I have to say, I didn't want to talk about me. And I didn't want to talk about Palestinians. And I didn't want to talk about anything in that kind of academic research that has to do with me. Until my supervisor told me, Nadia, you're so much into you. And whatever you want to write about cannot escape your identity as a Palestinian. It's the core of what we're talking about. And I was like, oh my God, yes. So welcome. Vale, dice que su primera intención no era hablar de sí misma ni de su situación, pero que después hablando con su supervisor, él le dijo que estaba dentro de ella, ¿no? Que todo lo que ella quería hablar formaba parte de su propia identidad y entonces dijo, oh, Dios mío, por supuesto. So I was hearing my colleague from Guatemala, Adilia, and it reminded me of the very first sentences I had in mind when I blogged. Also, like you can see that, you can also imagine that my PhD was more of a blogging as well, and that makes me a very bad student, but I passed with a cum laude. But that feeling of being anomal, the first time I heard this word was when I was at the airport, and as usual, I just like go on and on and on with these procedures as a Palestinian with a number, each time in the airport where it takes me into extra special, surveillance. I used to call, strip teasing me, body searching me, that I enjoy so much that I used to go with almost nothing except the dress. Yes. Vale, dice que al escuchar antes a Adilia se ha sentido muy identificada porque entiende perfectamente lo que es el concepto de sentirse anómala, ¿no? Que cada vez que pasa un control en una frontera pues se siente un poco como que tiene que hacer un striptease, ¿no? De sí misma. Dice que incluso solamente lleva puesto pues algo súper sencillo de ropa porque verdaderamente tiene esa sensación de intrusión. También ha hecho referencia a su blog, ¿no? El blog que ella escribía y redactaba y tal, y que aunque no parece muy académico, que también forma parte de su carrera y que le llevó a obtener un cum laude, así que igual hay que mirarlo. So one time I entered this machine and there was really like nothing under that dress except the underwear, and then that machine got like beeped, anomal. I was like, oh, what is this? Even though it felt really familiar, the word, even though I didn't understand it, like this whole thing of normal, anomal, something like this. And then I just like sneaked into what
the screen was showing, and the woman like pointed at my stomach here, my abdomen, and she was like, "Did you ever do any surgery?" And I was like, "No, but if that stretch mark you're talking about, these are my children." And I do understand what it means to feel scary, because these stretch marks had 4 Palestinian children outside, and I do understand that could be a threat. Vale, dice que una vez en un aeropuerto, en una de esas cápsulas que te hacen como el scanning y tal, empezó a salir todo el rato la palabra anomalía, y que después al mirar la pantalla, la persona que la estaba pues, haciendo el scan y tal, le preguntó si tenía algo o si llevaba algo en la zona del abdomen, y ella le contestó si era por las marcas, ¿no?, que tenía, y entonces le dijo, no, estas son marcas de haber tenido a 4 hijos palestinos que ahora están en el mundo. Yeah. You know, back then, you know, just like hosting for terrorists, future terrorists, was kind of a luxury to talk about or to joke about. I cannot anymore. But I could say as much as everything that took on since then, to the last 2 years, everything seems to be a luxury, and discussing feminist issues, thinking of Meloni from one side and thinking fascism. Well, she shares as a woman F from feminist, so it's enough to be a fascist. So she uses one word of feminist. Thinking of violence against women, domestic violence, and I think we share it in this, I would say, unfortunately, when the globe becomes domestic enough to share violence, especially that affects women and marginalized groups most, that when we all feel at home. But again, also this seems to be a luxury today when I come from Jerusalem, and I also live in the luxury of being in Jerusalem, not in the West Bank, not in Gaza, witnessing, I would say, live what it means to be, actually what it means to forget that you're even a woman. Vale, dice que definitivamente todos los conceptos asociados un poco con el feminismo y la violencia doméstica, también con las políticas de Meloni, ¿no?, y lo que puede asociar ella a ser feminista o no, es un poco difícil después tratarlo un poco desde la perspectiva más propia, ¿no?, y doméstica suya, en el sentido de vivir en Jerusalén, ¿no?, y entonces que para ella es algo también bastante complejo. Because today, being a Palestinian means that it doesn't matter if you're a man, a woman, a child, any category of whatever you want to think of. It means that you're under a serious, constant threat of being removed because you're an anomaly to this existence. And it's not even about dehumanizing Palestinians anymore. It's about an attempt of also not even ethnic cleansing Palestinians. It's about an attempt that we're witnessing in Gaza of erasing that existence that counts to be a Palestinian, and it doesn't differentiate between men, women, or anything that is breathing. Vale, dice que hoy en día ser palestino, no importa mucho si eres mujer, hombre o niño, significa la posibilidad de ser completamente eliminado. Entonces, que es sentirlo como muy dentro, ¿no?, que independientemente de si eres mujer u hombre o eres un niño, siempre tienes la constante de que en cualquier momento te pueden eliminar, ¿no?, estés en Gaza o no. And yet, even though it's a state of erasure that is targeting every single thing that is walking, and that soldier from up can decide to eliminate because he can, and sometimes it's just like for the fun of it, and you're just like targeted because you represent that walking species that is called Palestinian.
there is something deeper in this, that when it comes to women and it's unspoken, undiscussed, but yet it's lived by women. Y que a veces ser un blanco caminante y un blanco fácil para un tirador por el simple y mero hecho de, pues, de estar ahí, ¿no? Y de existir y de representar esa anomalía cuando consideramos a las mujeres, pues que existe algo muchísimo más profundo, ¿no? Que va más allá de ser un objeto para disparar. And unfortunately, while everyone is busy in surviving in Gaza at this very moment, when we zoom in to what it means to be a surviving woman, it means also getting into this kind of complexity and difficulty of being able to survive. So I don't know how can we imagine not just the constant displacement, because most of the families don't have houses anymore. There's nothing left of what used to be ours as families, as women, as men, as children. That survival kit that we carry with to a tent, if we're lucky enough to have it, but that tent is usually shared with extended people. If you're lucky, it's extended family, but it's extended strangers. And the idea of women having to share a bathroom with almost 1,000 other women, this itself puts me in this, I would say, tragedy of understanding what it means to even think of survival, and yet these women fight hard to survive. A ver si me acuerdo de todo. A ver, ha dicho que la labor de la mujer o cómo una mujer percibe como el desarrollo de la supervivencia va mucho más allá, que la mayor parte de ellos han perdido sus casas y encuentran apoyo no solamente en las comunidades más cercanas, sino también en otras personas. Y que lo encuentra como muy complejo, ¿no? de definir, porque va mucho más allá de lo que es la supervivencia, porque estas mujeres que de pronto tienen que compartir baño, ¿no? Con 100.000 personas que no conocen de nada, me imagino que se encuentran a sí mismas y una supervivencia distinta de la que podemos considerar si estamos solos. So somehow it's like usual when we look at women issues. Again, we're having the luxury of discussing feminism. But yet also there, women still do it. They still fight hard to claim a space that they can when they can. But again, it does not, if there was before violence against women, if women were targeted, domestic violence was high, if any imagination of how difficult it used to be, we can imagine how it multiplied many times. And yet, with that constant threat of being removed, erased in any instant, because that bombardment doesn't differentiate. Vale, dice que a pesar de todo es una suerte, ¿no? Poder compartir la perspectiva con otras mujeres y sentirse arropada, pero que es inevitable pensar cómo el conflicto trajo consigo pues un endurecimiento, ¿no? De ese sentimiento, porque claro, en cualquier momento tienes que estar, a pesar de estar preparada para poder compartir tu historia, tienes que tener en mente que en cualquier momento te puede caer encima una bomba. But of course, there are lots of good things that are taking place. People are surviving, those who can. They insist, those who can as well, to survive. And because someone like me watches from the luxury of having a house until this moment, because I don't know what can happen really next. Because also, as expressed now with my colleagues here, the threat of not being able to do what you can usually do in thinking of that freedom of expression for who you are, what you represent, is no longer existing.
Dice también que es una suerte de las personas que también existen personas, ¿no?, que luchan por sobrevivir, que también existe esta perspectiva. Ella se considera una privilegiada porque hasta el día de hoy tiene una casa. It doesn't matter. I can't Lo tell you. lo último os I forgot lo what I said. imagináis. But actually, because that complexity of being a Palestinian, and again, Palestinized, usually when I think about it, I think about how that system of occupation, in my case as a Palestinian, does it to you by dehumanizing you or denying your existence first and then dehumanize you. Vale, y que este concepto de palestinización pasa un poco por el tratamiento de deshumanizarte, ¿no?, y hacerte pasar como por precisamente esas anomalías que tomábamos antes, ¿no?, como referencia. But it's not that alone, because you have the political system, and in this case, it's the Palestinian Authority in our case, that serves as another tool or a branch to oppress you if you speak or you think differently. Pero que ahora cuentan con el gobierno palestino para apoyar un poco esas medidas que se toman si tú piensas o actúas de forma diferente. And if you are a woman in this context, you have the patriarchal structure that works to just like press you down. Y si eres una mujer, tienes el sistema patriarcal que funciona o que está ahí operativo para oprimirte, ¿no?, y ponerte hacia abajo, hundirte. So in my previous life, pre-October 2023, I was a very kind of considered a critical Palestinian voice that speaks in opposition to the Palestinian Authority, and I paid a price of burning my car. Yes. No, my car. Que en 2023, en su vida anterior, ella era una activista defensora, ¿no?, pro-palestina además, y pagó el precio de que le quemaron su coche. And I think this was the first time, I think that was the beginning of how freedom of expression in Palestine started. And if you heard about Nizar Banat, the Palestinian activist who was killed by the Palestinian Authority, this was like a few months later. Y fue el inicio de una respuesta por parte del gobierno a cualquier opinión que tuviera una persona evidentemente en contra de ello. But since then, again, lots of luxuries that I keep talking about. After October 2023, it became even impossible to think of expressing yourself, because even an emoji on a Facebook can take me to jail. Y que a by partir the de, Israelis and the Palestinians. y que a partir de octubre de 2023 se volvió imposible expresarse con respecto a esto, incluso a través de los emojis en el Facebook, porque podían ser perseguidos tanto por las partes palestinas como por las partes israelíes por ello. And if I survive both systems, it can easily be someone who decides that he's the defender of manhood and Islam, to come and say, oh, look at this woman, who is she to think or to talk, and then you can have a whole set of another level of attack against you. Claro, y que si se postulaba en ese sentido, podía ser perseguida en un nivel completamente distinto, ¿no?, en el que alguien pudiera pensar quién es esta mujer y quién se cree ella para hacer este tipo de declamaciones en público. And yet, there is something good happening. First of all, seeing you, and seeing the hatta over there, and seeing the Palestinian flag somewhere yesterday, and I think around, and thinking of someone like Francesca Albanese, and seeing all these voices, Madeleine, Handa Lassoun, and thinking of these, I would say, attempted to be oppressed voices, Palestinized voices that insist, despite the difficulty, despite the brutality of that power system that is trying to erase anything that doesn't represent the discourse that they want in this genocidal
situation that is taking place. Go on. Okay. Dice que también hay una parte positiva, estar aquí, vernos a todos reunidos, ver la bandera de Palestina, cita un par de referencias y de voces que a pesar del intento de que sean reprimidas, pues no lo han logrado, ¿no? Entonces eso para ella es muy importante, que a pesar de que haya la intención de oprimir ciertas voces feministas sobre la palestinización, sobre el conflicto en Gaza, no se está logrando. So it's really great moment of surviving our humanity that they are trying to strip away from us, to be able to be here, to listen to you, to see that there are people who really feel and fear the situation in Palestine. And this is what makes me hopeful that there is a chance for humanity. And this is the biggest alliance that we can have, is to stay awake and conscious to the brutality that is taking place back there in Palestine. Dice que lo que mantiene un poco la llama de su esperanza es ver que cómo realmente pues, la unión de ciertas voces puede hacer este tipo de alianzas, ¿no? De las que se hablaban anteriormente, frente a algo tan deshumanizador como puede ser el conflicto en Palestina y en Gaza. I think that's it. So thank you for being human, and thank you for fighting Palestinization. Nos dan las gracias por estar aquí y por luchar. Bueno, muchísimas gracias, Nadia, Inés también. No te quepa ninguna duda que yo creo que, bueno, hablo por todas, todos quienes estamos aquí. La bandera palestina es algo que hace muchos años nos emociona, nos sigue emocionando y todo lo que podamos hacer y pelear creo que lo haremos para frenar esa masacre. ¡Viva Palestina libre! Bueno, yo creo que han salido ideas interesantísimas. La verdad que es una locura esta mesa. Podríamos estar hablando horas y horas y horas, ¿no? con estas mujeres espectaculares, la verdad. Tenemos muy poquito tiempo para tratar de cerrar. Han salido muchas ideas, pues el tema de la escucha, del diálogo, la transversalización, ¿no? Universalización de las propuestas del programa feminista, el hacer ese frente común, combatir esa deshumanización. Yo creo que han salido un montón de ideas. Os tengo que pedir brevedad muy a mi pesar para plantear pues, cuáles pueden ser esas claves, profundizar en esas claves para tejer las alianzas feministas. Vamos a seguir el orden anterior. Yo creo que directamente ni os doy paso, ¿vale? Os vais pasando el micro y así ahorramos. Muchas gracias. Adilia. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, la verdad es que es muy difícil condensar y además es que creo que yo empecé respondiendo a esta pregunta sobre las alianzas en mi intervención anterior y respondí poco sobre la interseccionalidad, pero lo único que quiero dejar claro sobre la pregunta anterior, que era la interseccionalidad, es que está basada de contenido y que a día de hoy, teniendo en cuenta que es un concepto que nace en los feminismos negros y que viene consolidándose en las Américas a través de la jurisprudencia y a través de legislación específica, por supuesto, ha nacido como un discurso subalterno, pero además de eso está generando una situación también, y es el hecho de que muchísimas mujeres, y he hablado y he conversado con mujeres indígenas de mi país, de Guatemala, pero también de otros lugares del mundo, están viendo cómo esos saberes, como decía antes, están siendo extractivizados y están negándose, por ejemplo, a visitarnos en estas otras latitudes del mundo y están
queriendo hacer más comunidad día con día y trabajando más al interior de sus comunidades porque han dejado de creer en que esas alianzas sobre las que preguntas ahora sean realmente posibles, porque no son posibles en un mundo que ha perdido la capacidad de un diálogo en horizontalidad. Y yo creo que aquí hay cuestiones que podemos ver y se han dicho muy claramente. Viola mencionaba, por ejemplo, la ley de feminicidio, y el feminicidio, como ustedes saben, fue un constructo, femicide, de origen anglosajón, pero que realmente tiene su gran construcción teórica también en las Américas, a través de dos vertientes que fueron femicidio y feminicidio. Y sin embargo, en realidad no se llegó a comprender nunca la síntesis de qué significaba este nuevo paradigma, y sin embargo sí se ha utilizado para desnaturalizar la propia figura. Se hizo aquí en el Estado español, no llegó a ser legislación, pero se desnaturalizó la figura en la legislatura pasada, y también se ha desnaturalizado esa figura en países como Italia, donde hubo una fuerte lucha porque se tuviese en cuenta ese nuevo paradigma, que no es cambiarle de nombre y no es generizar solamente el término homicidio, sino que es realmente cambiar un paradigma que, fruto de ese supremacismo occidental, no ha querido ser conocido en profundidad y que dista muchísimo de esas líneas totalmente punitivistas, de las cuales, bueno, supongo que se hablará también mañana, aunque la gran escuela del antipunitivismo también está ahora mismo en las Américas. Y hablando de cuestiones que hay en las Américas y de esos discursos que no son en horizontalidad a día de hoy, vean ustedes, por ejemplo, la nueva ley de salud sexual y reproductiva de acá, del Estado español. Esa nueva ley es un tratado de derecho comparado latinoamericano, negando la autoría latinoamericana de casi todos sus postulados y queriendo encontrar estándares internacionales que no existen en Europa y que solamente existen a día de hoy en las Américas, porque es el continente donde están los más altos estándares internacionales de salud, derechos sexuales y derechos reproductivos a día de hoy en el mundo. Entonces, hablaba antes de epistemicidio, por supuesto. Estas son formas de epistemicidio también, son formas epistemicidas, pero también es una forma epistemicida silenciar el conocimiento, no solamente aquel que se expolia allá y se trae aquí, sino el de las mujeres que hacemos este país, este conjunto de países todos los días, también en este lugar del mundo. ¿Y cómo se nos silencia? Bueno, se nos silencia de muchísimas maneras, y yo quiero traer aquí, como refugiada que también soy, evidentemente las reivindicaciones de las mujeres refugiadas que generalmente son racializadas aquí en el Estado español. ¿Y por qué? Porque la pregunta es cómo tejer esas nuevas relaciones. Y las mujeres refugiadas, las personas refugiadas en general en el mundo, responden a una situación de absoluta vulneración de derechos humanos, y cuando todos sus derechos han sido negados, el asilo y el refugio se convierte en la última posibilidad de garantía de esos derechos humanos. Sin embargo, acá, en el Estado español, a día de hoy, por ejemplo, la administración está completamente cerrada en un acto de discriminación por origen nacional, racial y étnico, por supuesto, a las personas que son de esos que llamamos otros orígenes. No son otros orígenes, son sus orígenes. Pero hemos decidido constante y sistemáticamente eludir esas luchas, y el feminismo en el Estado español no está codo con, por ejemplo, las mujeres refugiadas que ya han sido víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos. Y quiero retomar la idea que había dicho antes sobre las víctimas, ahora que la menciono, porque hay un fuerte discurso, ya no tengo tiempo, me han dicho, hay un fuerte discurso contra las víctimas. Y yo creo que un feminismo verdaderamente interseccional no podría jamás mirar a los ojos a las abuelas de Sepulsarco y decirles que no son víctimas y que no han hecho una gran revolución en materia de crímenes de lesa humanidad. No podría mirar a las abuelas de Plaza de Mayo y decirles que ellas no son autoras de una revolución que cosechamos hasta el día de hoy. El siglo pasado fue el siglo de las personas acusadas y represaliadas por los estados. Este siglo tiene que ser el siglo de las víctimas, y este siglo tiene que ser el siglo que defendamos también para las personas refugiadas, porque ustedes, todas las personas que están sentadas ahí y que no lo son, lo pueden ser el día de mañana. Incluso en la episteme más profundamente individualista de Occidente, luchar por el derecho de asilo es luchar también por la supervivencia propia, porque todas y todos podemos serlo. Mi invitación, queridas compañeras del Estado español, es: honren el legado de Clara Campoamor, de la pasionaria de Kent, que también fueron refugiadas. Gracias.
Io vado velocissima e riprendo. Nadia, tu non ascoltare, tu tappati le orecchie perché vorrei parlare di Palestina e di come è stata affrontata la mobilitazione dal feminismo en Italia. Vale, yo hoy voy rapidísimo. Nadia, no escuches, tápate las orejas porque voy a hablar de Palestina y de cómo ha estado tratado en Italia la cuestione. Ma in realtà per me è l'occasione per provare a dire in che senso secondo me si deve ripoliticizzare la questione femminista. Pero en realidad para mí es la ocasión para explicar en qué sentido precisamente, frente a lo que ha explicado antes, se puede repolitizar la cuestión feminista. Il 30 novembre del 2023 c'è stato come ogni anno la grande manifestazione in Italia contro la violenza sulle donne. El 30 de noviembre ha estado, como todos los años, la manifestación contra la violencia contra las mujeres. E era da poco passato il 7 ottobre ovviamente. Y había pasado el 7 de octubre. Puoi essere un po' più... No, un pochino perché più, può essere. posso essere Arrivo, un po' più arrivo. lunga. E ci sono state due motivazioni assurde per cui quando molte di noi hanno detto noi dobbiamo scendere con le bandiere palestinesi, ci è stato detto non siamo d'accordo da alcune femministe. Y ha ocurrido dos cosas absurdas porque cuando íbamos a bajar a la plaza con las banderas de Palestina se nos ha dicho no, aquí no estamos de acuerdo todas las feministas. La prima è che sarebbe stata una mancanza di rispetto nei confronti delle donne israeliane che avevano subito violenza. La primera cosa que se nos ha dicho es que eso sería una falta de respeto a las mujeres en Israel que han sufrido violencia. E la seconda è che nel giorno in cui si parla di violenza sulle donne non bisognava togliere spazio a questo tema e bisognava parlare di Giulia, che era l'ultima vittima in ordine di tempo che era stata uccisa. Y el otro argumento era, bueno, en el día de la violencia contra las mujeres no hay que hablar de otros temas y quitarle espacio a hablar de Giulia, en este caso, Giulia Cecchettin, que era una víctima reciente de violencia machista. Per noi non era un altro tema, era lo stesso tema per le ragioni che provavo a dire prima rispetto alla femminilizzazione. La Palestina è una questione femminista. Ella dice, para nosotras no es otro tema, es el mismo tema y esto es lo que intentaba decir en la intervención precedente. La cuestión de Palestina es una cuestión feminista. Vorrei raccontarvi tante cose, ma arrivo alla fine della storia, e cioè alle mobilitazioni di questo giugno, del Pride e delle altre mobilitazioni femministe e transfemministe. Querría contar muchas cosas, pero voy al final y quiero hablar de esta manifestación del Pride, del orgullo y esas últimas movilizaciones feministas. Perché l'ennesimo regalo che ci ha fatto il popolo palestinese con la sua resistenza è di aver avuto delle piazze in tutta Italia che erano piene di bandiere palestinesi, e non era per niente scontato visto come era iniziata questa storia rispetto alle mobilitazioni femministe. Y el enésimo regalo que nos ha hecho la lucha por Palestina es que ha inundado las manifestaciones y las plazas del orgullo de banderas de Palestina y no era evidente después de cómo había comenzado esta historia. E dunque, banalmente, semplicemente credo che l'unica strada possibile da percorrere sia quella di un femminismo nuovamente politicizzato attraverso le battaglie internazionaliste e di classe, e che non si chiuda in se stesso, nel suo linguaggio, nei suoi circuiti, nei suoi ambiti, ma che guardi al mondo fuori. Así que el recorrido, creo, el único recorrido posible es trabajar precisamente en la construcción de este feminismo internacionalista y de clase que no se cierre en sí mismo y en sus propias cuestiones identitarias. Vale, en realidad estoy muy poco acostumbrada a no dialogar con la gente cuando estás en una mesa, entonces sí que me gustaría decir que yo espero, porque creo que es necesario, profundamente que las compañeras a las que te refieres quieran volver a dialogar, porque creo que lo necesitamos nosotros y porque creo que siempre es importante que de alguna manera el feminismo, porque es el nombre al que le hemos dado a este proyecto, en el que creo es el que va a necesitar tener que hacer esos ejercicios, a veces de perdón, a veces de recolocarse y demás. Porque Santiago Albarrico tiene una frase que
que me parece preciosa, que es que después del poema de Bertolt Brecht, que habla, ¿no?, del placer de nadar, de tener tiempo, de llevar zapatos limpios, de una serie de cosas, ¿no?, como bellas, y de ser amable, dice, el socialismo es el mecanismo complejo para hacer posibles aquellos sencillos placeres. Y yo creo que el feminismo hoy en día es la potencia precisamente para poder llegar a esos pequeños placeres. Creo que hay una cuestión central, que es cuando se me pide que venga aquí, entiendo que se me pide que venga como feminista, pero yo al final del día, cuando voy a una manifestación por Palestina o cuando estoy al lado de los compañeros que, como el otro día, una trabajadora en Barcelona murió seguramente por un golpe de calor que está costando que se considere que es una contingencia laboral. En Cataluña cada día mueren, cada 4 días muere un trabajador, y hay muchísimas días que son trabajadoras especialmente precarizadas y muchísimos que son hombres. Cuando voy el 1 de mayo, cuando voy el 8 de marzo, cuando voy a Mari por Palestina, cuando voy el 28J, sigo siendo la misma persona. No se me puede exigir una identidad en la que ahora soy mujer y mañana soy clase trabajadora, que además también viene de precarización, de migraciones, etc. O que no tiene para mí ningún sentido. Entonces el feminismo para mí abarca todo eso. El feminismo para mí tiene que conseguir arrancarle de las manos a Ayuso la idea que la libertad que ella defiende es libertad en cualquier caso. Es una buena forma para que acabe. Entonces, como muy breve, sí que decir que creo que ha habido un trabajo, que no lo ha dicho la compañera, entonces ya lo digo yo, sublime de potere al popolo con Palestina, en el sentido de que lo que han hecho no ha sido ir solamente los militantes a manifestarse por Palestina, sino que han ido a articular a toda aquella juventud árabe que está allí, que también es la que sufre precisamente, ¿no?, los ataques de Meloni. ¿Qué creo que nos toca hacer como feministas? Bueno, pues poner el cuerpo, ¿no?, como él decía que iba a poner el culo, compañeros, cuando se enfrentaba a aquel comunismo, ¿no?, tan rancio que no quería una parte. Creo que nos toca decir que la vivienda y la lucha por la vivienda también es una lucha feminista, y que todas aquellas luchas que tengan que ver con la posibilidad de libertad van a tener que ser las nuestras. Y creo que nos toca hacerlo desde una lógica cero identitaria. Y hay ejemplos, como han hecho las compañeras de Potere, como fue el 28J de hace unos años, organizado por la CRIDA LGTBI en Barcelona, que es heredera de todo el movimiento de liberación sexual de Cataluña, que creo que es un ejemplo, la FAC, etcétera. Creo que es un ejemplo el Pride, que bueno, por suerte pues tiene una película, ¿no?, y que ese tipo de alianzas van a tener que ser necesarias, y siempre son profundamente desiguales, porque yo tengo compañeros que quizás la persona que les limpia la casa a ellos o a sus padres pues se parece a la mía, que limpia casas. ¿Y qué? El tema no es cuánto me parezco o no a la persona con la que estoy al lado. El tema es cuánto nos oprime una misma cuestión y cuánta alianza y fuerza necesitamos para poder tumbarla y para que efectivamente seamos libres. A mí no me interesa la libertad estricta solo de mi colectivo o de mi madre o de aquella gente que se parece a mí. Creo que es necesario como volver a tener una subjetividad que no sea solipsista y que sea capaz, ¿no?, de entender que el problema es cuando solamente puedo moverme por aquello que considero que podría ser yo en algún momento. Y por eso también la primera lucha tiene que ver con el acceso al derecho a los derechos, con la regularización ya, con cerrar estos CIES, que como ha dicho la compañera son cárceles de inocentes, y que especialmente, por ejemplo, Cataluña somos de los que tenemos más centros de estos tipos, y que así sea todo el rato una lógica de carácter universal. Fuera de eso, creo que en última instancia perdemos el tiempo, nos atacamos unos a otros y seguimos desgastando, ¿no?, esos cuerpos que luego van a tener que sostener las luchas de cada día. Thank you, women. Muchas gracias. I think I will use less than 2 minutes. Creo que va a utilizar menos de 2 minutos. I think it's very simple. My call is to not allow yourselves to be Palestinized, because today it's Palestinians, but tomorrow it's every single one of us, whether a marginalized group, whether a woman, a working woman, any group that is not defined as that in the supremacist, racist, how do I call it, powerful
alliance. So everyone else is going to be Palestinized soon. And I think it is a moment where everyone should stand for Palestine, because genocide is not acceptable. Killing people, killing children, killing women, killing human beings, just because they are Palestinians, just because someone thinks that they have to die because they're not worthy enough of a system that thinks that they are supremacist or promised this land. I think one day we will all be paying the price of Palestinization, because we don't fit in this supremacist world that wants the world to be different. Voy a intentar resumirlo un poco. Dice que para ella es muy sencillo, tenemos que intentar no ser palestinizados, porque hoy está sucediendo esto en Palestina, pero el día de mañana podría suceder en cualquier otra parte del mundo, para aquel que sea diferente de los grupos supremacistas. I remember. Dice que el conflicto es muy importante, ¿no? Tener el apoyo de las personas que traen las banderas de Palestina, que salimos a las calles. El conflicto en Gaza tiene que estar en boca de todo el mundo, porque hoy está sucediendo allí, pero mañana podría suceder aquí o en cualquier otra parte donde alguien te acuse de ser diferente. Maybe it's simpler than that. Standing up for Palestine means standing up for humanity these days. Creo que no necesita traducción, ¿no? Lo habéis entendido todos. Muchas gracias. Bueno, un aplauso enorme, muchísimas gracias. Lo bueno es que tenemos todo el fin de semana para seguir hablando en cualquier rincón, así que espero que podáis aprovechar que están aquí. Os dejamos con la siguiente mesa, la pesadilla de Airbnb, inquilinos, inquilinas en pie. Muchas gracias.